Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. La Iglesia en el siglo XXI. 1. Las herejías. Jesucristo al instituir su Iglesia sobre Pedro le confiere el poder total y lo hace árbitro de la doctrina, que es la línea medular de la fe, sobre la cual funciona la vida de la Iglesia a través de los siglos. La herejía rompe la unidad de la Iglesia. Al separarse del magisterio de Pedro y sus sucesores introduce el error sobre la fe. La palabra herejía proviene de la lengua griega y encierra el concepto de error, desviación o enseñanzas de doctrinas que van contra un programa de fe, ya estructurado, o bien sometido a examen y finalmente aprobado con una definición de base inmutable. Desde el tiempo de los apóstoles abundaron las herejías, unas negaban la divinidad de Jesucristo, otras su humanidad y otras amalgamaban la doctrina cristiana con otras religiones, entre otras. Durante toda la época de las persecuciones oficiales surgieron herejías, la mayoría provienen de los mismos cristianos descontentos y algunas de los paganos. Tampoco faltaron los defensores de la fe verdadera y que exponían, al mismo tiempo, la doctrina bíblica enseñada por la Iglesia. Terminadas las persecuciones a principios del siglo IV, la Iglesia, como institución, gozó oficialmente de plena libertad y fue, entonces, cuando aparecieron las llamadas grandes herejías, las llamaron grandes por la extensión que cubrieron en todo el Imperio Romano, que paulatinamente iba cristianizándose, y también por el número de seguidores que se enrolaban en sus filas, sin excluir sacerdotes y obispos. El acto de herejía es un juicio erróneo de la inteligencia. Si el juicio erróneo no se refiere a la regla de la fe, sino al objeto material de la fe, no se trata de actos de herejía. Entre todos los pecados de infidelidad, la herejía es el más grave, porque supone un conocimiento más completo de la regla de la fe y de las verdades que hay que creer. Esta gravedad es probada por la palabra de Jesucristo, mandando a sus apóstoles a predicar el Evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Algunas herejías surgen en el interior de la Iglesia mientras otras provienen de afuera. Las herejías no han sido algo exclusivo de los tiempos antiguos. Cada época ha tenido sus peculiares herejías. En los primeros siglos fueron el arrianismo o el nestorianismo. Al comienzo de la Edad Moderna, el protestantismo. Y en los siglos XX y XXI, el racionalismo, el modernismo y el marxismo. El término herejía fue utilizado por la Iglesia cristiana a lo largo de los siglos XII y XIII para erradicar grupos como los cátaros y los albigenses. La Inquisición fue la institución cuya misión fue la de castigar con la muerte a los herejes. No obstante, en ocasiones la herejía era solo una excusa para encubrir motivos de índole político. 2. Las herejías en los tiempos modernos. El mundo contemporáneo también ha manifestado diversas herejías, el racionalismo, el modernismo y el marxismo entre las más extendidas y las que mayor influencia han tenido. El racionalismo es una doctrina filosófica cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón humana. El racionalismo del siglo XX exalta la razón en detrimento de la fe. La característica más importante de esta corriente filosófica consiste en devolver a la filosofía el espíritu crítico, anterior a la fe cristiana. Con el racionalismo hay una separación radical entre la verdad revelada y la verdad exclusivamente racional, propia de la filosofía. Algunas de sus ideas eran: la razón humana es el árbitro del bien y del mal. La fe cristiana daña la perfección del hombre, Jesucristo es una ficción mítica. El Papa Pío IX lo condena en 1864 con el Sílabus. No es que sea negativo el confiar en la razón. El problema está cuando creemos que la razón se opone a la fe y concluimos que ésta no tiene sentido. No debe haber contradicción entre razón y fe. Juan Pablo II escribió en su encíclica Fides et Ratio que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. El modernismo es un movimiento teológico que exalta la razón.
Afirma erróneamente que la religión es una simple experiencia subjetiva o que Jesucristo no es Dios, solo un hombre extraordinario. También que Cristo no instituyó la Iglesia. Pío X lo condenó en 1909 con la encíclica Pascendi. El modernismo niega la realidad de lo sobrenatural, niega una religión revelada y todo se reduce a condicionamientos culturales o mitos, como han hecho los protestantes liberales con la Biblia. Cuando la verdad se quiere reducir únicamente a lo que perciben los sentidos, es que no se ha caído en la cuenta del misterio que está detrás de la existencia de aquello que percibimos con los sentidos. Y las preguntas que nos pueden llevar a considerar un fundamento trascendente y sobrenatural de todo lo real son preguntas racionales que no parten de la fe. El modernismo, entonces, plantea una mirada estrecha y parcial de las posibilidades de la razón humana. El marxismo, fundado por Carlos Marx, es una concepción materialista del mundo y del hombre. Asevera equivocadamente que Dios no existe y la religión es el opio del pueblo. También sostiene que la religión cristiana es un producto del sistema capitalista que tiene como finalidad consolar al proletariado con la promesa del cielo, consuelo que le impide comprometerse en la transformación de la historia. Marx describe a la religión como un ente alienado, el cual pone como meta alcanzar a Dios, situación imposible para un humano pues Dios es la esencia humana, es decir, la humanidad le ha dado sus mejores características a Dios. Para él, la religión hace conformista al hombre y lo obliga a no luchar en este mundo, pues este es solo un preludio del verdadero. Con lo cual queda claro que Marx no leyó bien el Evangelio, la buena noticia de Jesús no es conformista ni cómplice de la injusticia, sino todo lo contrario. Sucede que Marx no quería, como Jesús, una revolución de amor, sino de violencia y coacción de la libertad. En 1864 Pío X promulgó la encíclica Quanta Cura que leve como apéndice el Syllabus Errorum, compendio de 80 proposiciones condenatorias de las doctrinas más progresistas del momento. Específicamente condenó el panteísmo, el naturalismo, el racionalismo, el indiferentismo, el latitudinarismo, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, las sociedades secretas, el biblismo y la autonomía de la sociedad civil. 3. Los grandes papas de nuestro tiempo. Desde León XIII hasta Benedicto XVI la autoridad religiosa y moral del Papa es reconocida por las principales instituciones sociales de nuestro tiempo. Hay una constante en ellos, que es ofrecer los valores éticos cristianos para frenar la secularización de la cultura. Los papas de los siglos XX y XXI son los siguientes, hasta el momento. León XIII, Vincenzo Gioacchino Pecci, Italia, 1810 a 1903. Impulsor del catolicismo en muchos países de Europa, se le conoce como el Papa de las encíclicas. Mostró extraordinarias habilidades para las relaciones internacionales. Su Rerum Novarum es la primera encíclica del Magisterio Social Pontificio. Pío X, Giuseppe Melchiorre Sarto, Italia, 1835 a 1914. Reformó la curia romana y codificó el derecho canónico, impulsor del catecismo, se le conoce como el Papa Santo, ya que en 1954 se convirtió en el primer papa canonizado desde Pío V. Benedicto XV, Giacomo della Chiesa, Italia, 1854 a 1922. Su pontificado transcurrió durante la Primera Guerra Mundial, ante la cual la Iglesia se declara imparcial y neutral. Se le conoce como el buen samaritano de la humanidad, pues su principal preocupación fue la ayuda y protección a las víctimas de la guerra. Pío XI, Achille Ratti, Italia, 1857 a 1939. Conocido como el Papa de las Misiones, por la reorganización durante su pontificado de las obras misionales pontificias. Su mayor éxito diplomático fue la firma con Italia del Tratado de Letrán en 1929, por el que la Ciudad del Vaticano se reconocía como Estado independiente y neutral. Pío XII, Eugenio María Giovanni Peselli, Italia, 1876-1958. La Segunda Guerra Mundial marcó el pontificado del considerado Papa de la Paz, a pesar de que su mediación diplomática no logró evitar el conflicto. Proclamó el dogma de la Asunción en su encíclica Munificentissimus Deus. Juan XXIII, Giovanni Battista Montini, Italia, 1897 a 1978. Su principal esfuerzo se orientó a la culminación del Concilio Vaticano II.
Además, Pablo VI dedicó muchos esfuerzos a propiciar la unión entre los diferentes grupos cristianos. Juan Pablo I, Albino Luciani, Italia, 1912 a 1978. El pontificado del llamado Papa de la Sonrisa duró tan solo 33 días. Durante este breve periodo se mostró dialogante, conciliador y con intención de continuar con las deliberaciones del Concilio Vaticano II. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, Polonia, 1920 a 2005. El Papa Viajero ha sido el primer pontífice no italiano en 400 años. A los 58 años, se convirtió en el Papa más joven del siglo XX. Sus visitas apostólicas lo llevaron por todo el mundo. Profundamente mariano, fue un apóstol del perdón y la reconciliación. Se preocupó por los jóvenes y la nueva evangelización. Trabajó por la consolidación de los frutos del Concilio Vaticano II. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, Alemania, 1927. Uno de los más grandes teólogos de nuestro tiempo, fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, y decano del Colegio Cardenalicio, durante el pontificado de Juan Pablo II. El amor y la verdad, ante un mundo individualista y relativista, es lo que proclama el Papa Benedicto XVI. Es un gran promotor del diálogo teológico, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Papa Emérito. Francisco Jorge Mario Bergoglio, Argentina, 1936. El primer Papa americano nació el 17 de diciembre de 1936 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es hijo de un matrimonio de italianos formado por Mario, ex empleado ferroviario, y Regina, ama de casa. Egresa de la Escuela Secundaria Industria con el título de técnico químico, pero a los 21 años, en 1957, decidió convertirse en sacerdote. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969, desempeñándose como superior provincial de la Compañía de Jesús, entre 1973 y 1979, en plena dictadura militar en que corrían tiempos violentos. Fue profesor de teología, obispo y más tarde arzobispo de Buenos Aires. En 2001, el Papa Juan Pablo II nombró cardenal del título San Roberto Bellarmino. Además, se constituyó en el primado de la Argentina, resultando así el superior jerárquico de la Iglesia Católica Argentina. Bergoglio vivía sola, en un departamento sencillo, en el segundo piso del edificio de la Curia, al lado de la Catedral de Buenos Aires. Con frecuencia se confesaba en la catedral como un sacerdote más. De carácter humilde siempre evitó toda exposición en los medios de comunicación, mantener un bajo perfil le permite viajar subterráneo, metro y en colectivo, autobús, como cualquier pasajero. Tras el terrible incendio de Cromagnon recorrió hospitales para estar al lado de los heridos y familiares de las víctimas. Cuando viajara a Roma, no le gusta mostrarse con las vestiduras de un cardenal. Por eso era frecuente verlo con un sobretodo negro para no hacer ninguna ostentación. Era habitual, además, verlo presente en actos ecuménicos interreligiosos. Al Papa le encanta el fútbol y es simpatizante de Club San Lorenzo de Almagro. También le gusta el tango. ¿Sabías que Jesucristo hizo infalible al pastor supremo de su iglesia? Y el Concilio Vaticano I, al proclamar como dogma de fe la infalibilidad del Papa, no hizo otra cosa que confirmar solemnemente lo que afirma la Sagrada Escritura. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Pero, ¿cuándo el Papa habla ex cátedra? Cuando enseña una cosa referente al dogma o a la moral cristianos. Cuando se dirige a la Iglesia Universal. Cuando habla en su calidad de Maestro Supremo de la cristiandad. Si falta una de estas condiciones, el Papa no es infalible. 4. La doctrina social de la Iglesia. El ser humano es social por naturaleza, por eso la moral abarca también todos los ámbitos de la vida social de las personas. La doctrina social de la Iglesia, DSI, es la enseñanza moral de la Iglesia sobre la convivencia humana, familia, economía, política, educación, trabajo, cultura, leyes, medios de comunicación, que es parte fundamental del mensaje cristiano. ¿Para qué va a servir la religión si no es para hacer un mundo mejor, el reino de Dios, para abrirse a la salvación?
La DSI obliga gravemente a cada cristiano a obrar conforme a lo que Jesús instituyó en la tierra. La solicitud social siempre ha sido un interés de la Iglesia, pero es a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII 1891 que se da inicio a un nuevo desarrollo sustancial de la enseñanza de la Iglesia en el campo social. El camino iniciado por León XIII lo continuaron los papas posteriores a través de las llamadas encíclicas sociales. En el año 2004, el Pontificio Consejo Justicia y Paz publicó un Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en el que afirma que la transformación del mundo se presenta como una instancia fundamental de nuestro tiempo. A esta exigencia, la doctrina social de la Iglesia quiere ofrecer las respuestas que los signos de los tiempos reclaman, indicando ante todo en el amor recíproco entre los hombres, bajo la mirada de Dios, el instrumento más potente de cambio a nivel personal y social. Este mismo documento señala los 4 principios sobre los que descansa la DSI. La dignidad de la persona humana. La Iglesia ve en toda persona la imagen viva del mismo Dios. Cristo, mediante la encarnación, se ha unido a cada hombre otorgándole una dignidad incomparable. El bien común. Este principio se deriva del anterior. Se entiende por bien común el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las sociedades y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es la dimensión social y comunitaria del bien moral. Una implicación de esto es el principio del destino universal de los bienes, según el cual Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la protección de la justicia y con la compañía de la caridad. Este principio lleva a la Iglesia a tener una opción preferencial por los pobres. La subsidiariedad. Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda respecto a las menores. A esta visión positiva corresponde una serie de implicaciones en negativo que imponen al Estado abstenerse de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad. Su iniciativa, libertad y responsabilidad no deben ser suplantadas. La solidaridad. Es la exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos. El compromiso en esta dirección se traduce en la aportación positiva que nunca debe faltar a la causa común, en la búsqueda de los puntos de posible entendimiento incluso allí donde prevalece una lógica de separación y fragmentación, en la disposición para gastarse por el bien del otro, superando cualquier forma de individualismo y particularismo. Encíclicas sociales. Rerum Novarum, de las Cosas Nuevas, León XIII, 1891. Cuadragésimo anno, en el 40º año, Pío XI, 1931. Mater et Magistra, Madre y Maestra, Juan XXIII, 1961. Pacem in terris, La paz en la tierra, Juan XXIII, 1963. Populorum Progressio, El desarrollo de los pueblos, Pablo VI, 1967. Octogésima Adveniens, al acercarse el 80º aniversario, Pablo VI, 1967. Laborem exercens, Trabajo laboral, Juan Pablo II, 1981. Sollicitudo Rei Socialis, Preocupación por la cuestión social, Juan Pablo II, 1987. Centesimus Annas, centésimo año, Juan Pablo II, 1991. Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, Benedicto XVI, 2009. La Iglesia no debe soluciones técnicas que ofrecer y no pretende de ninguna manera mezclarse en lo política de los estados. No obstante, tiene una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación. Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate, 9.